Buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver la clase de Historia Universal. Vamos a comenzar con los grandes periodos de la Historia Universal. Ok, para este tema necesito que ustedes hagan una línea de tiempo como esta, pero un poco más desarrollada, más desenglosada, ¿va? Con los grandes periodos que han pasado en la historia de todo el mundo, ¿va? Aquí les puse un ejemplo como la prehistoria, que se divide todo este tiempo en 4 categorías: prehistoria, edad media, edad antigua, perdón, edad media y edad moderna. En la prehistoria se denomina, más bien se caracteriza por el ser humano, porque es cuando aparece o evolucionan los primeros seres humanos, de ser Homo sapiens, de ser Homo erectus, a ser seres humanos, como los conocemos actualmente. Entre estos dos periodos se crea la escritura en el año 3500 a.C. Ya en la Edad Antigua es el nacimiento de Jesús, es decir, el año cero. Recuerden que eh, estamos en un calendario y estamos en una modalidad donde se denomina antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque los calendarios, todo lo que tenga que ver con, con los tiempos fueron creados a partir de la religión. Y es decir, que ya el nacimiento de Jesús lo toman como el año cero. Entonces, a partir del año cero para acá, llevamos 2020 años, ¿va? Ahora, de la edad antigua a la edad media, entre estas dos fue la caída del Imperio Romano en el siglo V, ya después de Cristo. ¿Ok? En la Edad Media, entre la Edad Media y la Edad Moderna, fue el descubrimiento de América. ¿Ok? Esta línea del tiempo es muy sencilla. Solo les tomé como ejemplo, ya que ustedes deberán realizarla de una manera más explayada, más explícita, más desarrollada. Bien, ahora vamos a continuar con el tema de las principales culturas. De las principales culturas resaltan estas estas 8 culturas. Bien, vamos a empezar con los sumerios. Los sumerios, perdón, se considera como la primera civilización. Fue aproximadamente del año 3500 a.C. Fue en Mesopotamia, fue la primera civilización, la primera cultura en utilizar la escritura. Fueron los que inventaron, se consideran como los inventores de la agricultura, y eran monarcas, utilizaron la monarquía en su imperio, en su cultura, en su civilización, ¿va? Continuemos con los egipcios. Los egipcios se ubicaban en el norte de África, fueron un poco después de los sumerios. Duró 3000 años, perdón. Tuvieron muchos avances matemáticos, de medicina y de arquitectura. Y esto duró 3000 años hasta la conquista de los romanos. Los romanos los conquistaron y los egipcios hasta ahí llegaron. La antigua Grecia. En la antigua Grecia, esta inició en la isla de Creta, hace 3000 años antes de Cristo. Fueron lo que más lo identificó fueron sus grandes filósofos y que buscaban que buscaban el conocimiento absoluto. Fue el mayor imperio occidental antes de Roma y fueron los pioneros en la democracia. Ellos fueron los que implementaron ya la democracia como ahora la vemos. Bien, continuemos con China. China es la cultura de las más antiguas. Duró aproximadamente 4000 años y su sistema era de emperadores. También fue una monarquía gobernada por emperadores.
vámonos con los nórdicos. Los nórdicos se ubicaron en el norte de Europa y Escandinavia. Fue aproximadamente en el año 200 después de Cristo. ¿Ok? Su mitología es muy amplia. Fueron grandes, eran politeístas, creían en muchos dioses y se les conocen a los nórdicos por vikingos, porque son vikingos. Eran considerados o eran catalogados o eran identificados más que nada como vikingos. Bien, el Islam. El Islam se creó en la Meca en el año 622 después de Cristo, así como los católicos tienen su Biblia. En el Islam, el Corán es su libro sagrado. Y parte o tiene parte, la Meca está en parte del este de Asia y el norte de África. ¿Ok? Los mayas es la que nos debe de interesar porque estuvieron en México, pero también parte de Guatemala, Belice y Honduras. Fueron grandes agricultores, guerreros y muy eruditos, tanto matemáticos como sociólogos. Fue en el 8000 antes de Cristo, pero, o sea, se realizó fueron impulsados o fueron, esta cultura fue en el 8000 antes de Cristo, pero en el 2000 antes de Cristo fue cuando se impulsaron y se dieron a saber y su cultura fue creciendo, fue cuando estuvo en el clímax. ¿Bien? Los incas, una de las culturas más cercanas a nosotros. Estas fueron en Perú y fue en el año 1200 después de Cristo y eran totalmente politeístas. Adoraban a dioses que los catalogaban como los elementos. Bien, ahora, ya que hemos visto estos dos temas, vamos a pasar con el tema de las personas influyentes. Ustedes, como ven, no les voy a dar los temas tanto de personas influyentes como movimientos importantes de la historia. ¿Por qué? Les va a tocar investigar completamente solos. Bueno, completamente solos no, porque yo estaré apoyándolos. Si tienen alguna duda ya saben que por WhatsApp o por Classroom. Pero ustedes en personas influyentes del siglo XVIII y del siglo XIX, ustedes van a realizar una biografía de ese personaje. ¿De qué personaje? Del que ustedes elijan que sea una persona relevante, influyente, importante de esos siglos. ¿Ok? Deben decir dónde nació, cuándo nació, cómo se llamó, lo que conlleva una biografía y por qué lo eligieron. Asimismo, qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que más les gustó que haya realizado ese personaje. Asimismo, en movimientos importantes de la historia, yo les voy a mandar en Classroom seis movimientos importantes, de los más importantes de la historia universal. Y ustedes van a elegir uno, el que ustedes quieran. Lo van a estudiar, van a ver videos. Tal vez yo les mande videos también por Classroom. Y ustedes lo que van a hacer es mandar un audio por WhatsApp, vía WhatsApp, explicando con sus propias palabras ese tema. ¿Ok? Ya sea que hayan escogido la Revolución Industrial, o la Ilustración, o la Revolución Francesa, o la Primera Guerra Mundial, o la Revolución Rusa, o la Segunda Guerra Mundial, la que sea que vayan a elegir, van a mandar un audio a WhatsApp explicándolos con sus propias palabras qué es lo más relevante, por qué se dio, en qué años a qué años, personajes relevantes a ese movimiento. ¿Ok? Muy bien, pues que tengan un buen día y nos leemos por WhatsApp y por Classroom. Bye.